Como hemos visto en videos anteriores, la frase de recuperación es el eslabón más frágil de la cadena de seguridad al momento de guardar nuestras criptomonedas a largo plazo. Si pierdes o te hackean tu frase de recuperación, lo más seguro es que jamás puedas recuperar tus criptomonedas. Es por esto que lo más recomendable es guardar tu frase de recuperación en un soporte metálico que sea resistente al fuego, al agua y a prueba de hackers. En esta oportunidad veremos la Exit Pro, un soporte metálico con el cual puedes guardar y proteger tu frase de recuperación durante generaciones. Veremos el unboxing, sus características principales, cómo guardar tu frase de recuperación en este producto y mucho más. Así que quédate hasta el final de este video si estás interesado en proteger tus criptomonedas a largo plazo. La Exit Pro es de la empresa SecuX, principalmente conocidos por sus hardware wallets, pero también ofrecen soportes metálicos para guardar y proteger tu frase de recuperación, entre los cuales tenemos la Exit Pro en formato cassette, la Exit Plus, la cual consta de placas de metal para estampar tu frase de recuperación con punzones de letras o números, y la Exit, que básicamente son placas de aluminio del tamaño de una tarjeta de crédito, y deberás utilizar una herramienta para grabar tu frase de recuperación en dichas placas. Como siempre, te recomiendo que compres este tipo de productos desde la página oficial del fabricante. Así que pedimos la Exit Pro, y mientras llega, veamos sus características y especificaciones. La Exit Pro está formada por 6 capas de láminas de acero inoxidable extremadamente duraderas, las cuales soportan temperaturas de hasta 1454 grados centígrados, además de ser sumamente resistentes a la corrosión. Y sus medidas son 10,5 centímetros por 6 centímetros por 0,5 centímetros de grosor. Veamos paso a paso las instrucciones para guardar tu frase de recuperación en este producto. Paso número 1, abrir la Exit Pro. Paso número 2, girar este tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj. Paso número 3, liberar este seguro presionando dentro de esta ranura. Paso número 4, abrir esta palanca de seguridad para tener acceso a los rieles por donde vamos a introducir las letras. Paso número 5, introduce las 4 primeras letras de cada palabra de tu frase de recuperación. Y paso número 6, cierra la palanca de seguridad, ajusta el seguro y gira nuevamente este tornillo, pero esta vez en el sentido de las agujas del reloj. Importante tomar en cuenta que la Exit Pro es compatible con los estándares BIP32, BIP39 y BIP44. Bien, aquí nos ha llegado la Exit Pro. Retiramos el plástico protector. Abrimos la caja. Y dentro tenemos otra caja más pequeña, con la descripción del producto, las instrucciones para grabar o estampar, y aquí tenemos la Exit Pro. Pero también nos incluye una Exit, la cual es una lámina de aluminio del tamaño de una tarjeta de crédito, con 12 espacios en cada lado para grabar nuestra frase de recuperación. Nos incluye una herramienta de grabado con la cual vamos a grabar nuestra frase de recuperación en la Exit, y aquí tenemos la Exit Pro. Con sus 24 espacios para grabar nuestra frase de recuperación. También nos incluyen 2 stickers con evidencia de manipulación. Estos stickers se dañan si los intentas despegar, dejando en evidencia que una persona no autorizada ha abierto nuestra Exit Pro.
En esta tarjeta nos muestra el contenido de la caja y por la parte de atrás tenemos las instrucciones de la Exit Pro. Volvamos a la caja principal. Aquí encontraremos todas las letras, las cuales vienen en bolsitas individuales. Veamos una de las letras de la bolsa que incluye las letras T/N. Como pueden ver, las letras son de muy buena calidad. Están estampadas en el metal. Esto hace que sean mucho más resistentes a la corrosión. Por un lado tenemos la T y por el otro la N. Luego en esta bolsita tenemos algunos signos, comas, etc. Y la herramienta que vamos a utilizar para girar el tornillo y para liberar el seguro. Ahora voy a retirar el plástico protector de la Exit Pro. Y la verdad que se ve que es un producto de muy buena calidad. Vamos a seguir las instrucciones para guardar y proteger nuestra frase de recuperación. Primero abrimos la Exit Pro. Ahora con esta herramienta giramos este tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj. Liberamos este seguro y ya podemos abrir esta palanca de seguridad, liberando el acceso a los rieles por donde vamos a introducir las letras. Vamos a suponer que nuestra frase de recuperación es Fuel, Cat, Embrace y Fire. Recuerden que solo tenemos espacio para colocar las 4 primeras letras de cada palabra. Con la ayuda de unas pinzas vamos deslizando las letras de Fuel, sin problemas porque es una palabra de 4 letras. Ahora seguimos con Cat. En este caso, como es una palabra de solo 3 letras, debemos colocar esta ficha sin letra para completar el espacio de la 4ª letra, ya que no podemos dejar espacios vacíos. Seguimos con Embrace. Esta palabra tiene más de 4 letras, pero solo vamos a colocar la E, la M, la B y la R. Si te preguntas, ¿cómo vas a saber que estas 4 letras pertenecen a Embrace y no a otra palabra? Y esto es debido a que en el estándar BIP 39 las 3 primeras letras de cada palabra podrían coincidir con otras palabras, pero la 4ª letra necesariamente es única, por lo que la única posibilidad que existe con las letras E, M, B, R es Embrace. Y ahora colocamos la última palabra, Fire. Como pueden ver, las palabras se han ido deslizando de derecha a izquierda quedando en el orden correcto. Y así con las 12, 18 o 24 palabras de tu frase de recuperación. Para finalizar, cerramos la palanca de seguridad, ajustamos este seguro y giramos el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Para mayor seguridad podemos cerrar la Exit Pro con un candado. Y colocar los stickers con evidencia de manipulación. Fíjense cómo quedan estos stickers si intentamos despegarlos. De esta manera podrás detectar cualquier intento de manipulación de tu Exit Pro. Ahora veamos la Exit, la cual nos incluye un espacio para que podamos colocar cualquier nota importante, como la passphrase o cualquier información que necesites. Para grabar la frase de recuperación en la Exit, vamos a utilizar la herramienta de grabado que nos incluye este producto, y simplemente vamos grabando cada palabra sobre la placa de aluminio. Quedaría de esta manera.
After all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? También quise comprobar un poco la resistencia al fuego, y la estuve quemando un buen rato y como si nada. Obviamente también es resistente al agua. En conclusión, me ha gustado mucho este producto. Es un poco más económico que otros productos similares que hay en el mercado, sin embargo la calidad es muy buena y me encantó el detalle que incluyeran la Exit de aluminio con la herramienta de grabado. De esta manera podemos tener la frase de recuperación duplicada y así podrías guardar una en tu casa y la otra en tu oficina. Muy recomendable. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.